Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy en esta tercera ponencia de nuestro ciclo Administrando la Ingeniería. En esta ocasión nos acompaña el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, quien nos brindará su conferencia titulada Gobierno Abierto como una herramienta para el combate a la corrupción. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Francisco. Y cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Adelante, Lourdes. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar del ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería. Durante este ciclo hemos recibido varias solicitudes para formar parte de nuestra sociedad. En agradecimiento a ello y también conscientes de la situación que estamos viviendo, hemos decidido exentar de los pagos correspondientes a este año tanto a los nuevos socios como a aquellos que ya son miembros y que deseen regularizar su situación. Para ello, estaremos poniendo a su disposición en todas las redes la liga con la solicitud de inscripción. Esperamos contar con toda su participación. Y como introducción a nuestra plática del día de hoy, me gustaría comentar con ustedes que si bien es necesario para el desarrollo de un buen proyecto y una buena gestión al interior, tal como hemos venido comentando en las pláticas anteriores, también es necesario tomar en consideración los factores externos que van a repercutir directamente en el desarrollo de nuestro proyecto. Tendremos que tomar en consideración no únicamente los estudios previos del sitio, sino también factores ambientales, económicos, sociales y políticos. Es aquí donde toma importancia la conferencia que tenemos el día de hoy con el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, quien nos va a hablar sobre gobierno abierto como una herramienta de combate a la corrupción. Gracias, Francisco, por estar con nosotros y gracias a todos los que ya se están conectando el día de hoy. Esperemos esta información les sea de utilidad. Gracias, Lu. Antes de cederle la palabra al maestro Álvarez, quisiera leer su semblanza. Listo.
Con más de 15 años de experiencia en el servicio público, Francisco Álvarez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestro en Análisis Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha ocupado los siguientes cargos: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI; Director de Análisis y Estudios de Ponencia del INAI; Director de Programas de Transparencia e Integridad de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal; Subdirector de Difusión de Resultados de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal; Jefe del Departamento de Diseño de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Puebla; Analista de la Secretaría de Planeación e Inversión del municipio de Puebla. En su experiencia profesional ha tenido la oportunidad de desarrollar temas de diseño e implementación de políticas públicas, gobierno abierto, combate a la corrupción, transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. Es exbecario del Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica por su participación en el programa de liderazgo para visitantes internacionales denominado Government and Accountability. Ha participado como conferencista en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan la Conferencia sobre Industrias Extractivas y Transparencia de la Agencia Gubernamental del Reino Unido Wilton Park, en Londres, Inglaterra; el Diálogo Regional por el Gobierno Abierto en la Ciudad de México; el Seminario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Medellín, Colombia, entre otros. Ha sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ha impartido la materia de transparencia y rendición de cuentas. Actualmente se desempeña como director de CELINC, Asesores en Políticas Públicas, un grupo de profesionistas dedicados al fortalecimiento institucional. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos mucho tu participación en un tema tan importante para nosotros que es la transparencia, y te cedo la palabra, por favor. Tu micrófono, por favor, si lo pudieras encender. Ahí me escucho bien, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Agradecer en primera instancia a la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores por esta invitación que me hicieran, en particular a su presidente, la ingeniero Lourdes Ortega Alfaro, y a su vicepresidente de difusión, Fabián Alférez Uribe. Para mí, pues es realmente un gusto de estar con ustedes en este webinar, donde, bueno, pues hablaremos de un tema, pues muy en boga y muy controversial también en los últimos meses y años en nuestro país, pero también un fenómeno que nos ha aquejado en la historia contemporánea y a partir de que México se constituye como una nación. Traigo una presentación que les voy a compartir. Ahí está. Muy bien. ¿Se llega a ver la presentación, Raúl o Fabián? Sí, ¿verdad? Sí, sin problemas. Perfecto, muy bien. Pues, como decía yo, bueno, hay diferentes acepciones teóricas de este fenómeno que denominamos corrupción, y sin embargo, a nivel internacional, eh, todavía no hay, digamos, y nacional sobre todo, todavía no hay como un consenso específico de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Porque como veremos a lo largo de esta conferencia, pues prácticamente se ha definido como un monstruo también de mil cabezas, ¿no? Que es desde la mentira, el engaño, el soborno, el fraude corporativo, en fin, ¿no? Muchos tipos de corrupción que veremos más adelante. Al tener, digamos, como esta variedad o este fenómeno, al ser multidimensional, complica un poco su definición y su diagnóstico, lo que complica también, pues, tratar de acotarlo o ejecutar las políticas públicas necesarias para poder reducir este mal en nuestra sociedad. Situación que no quiere decir que es imposible, pero al principio de esta, pues, conferencia he planteado yo decir, bueno, pues, ¿qué es corrupción? Y en esta diapositiva ustedes pueden ver, bueno, corrupción es una cuestión de percepción o se puede tocar.
Es una pregunta inicial que yo les dejaría a ustedes, que reflexionaran acerca de eso, ¿no? Es por eso que pongo estas dos imágenes. Ahí está, ¿qué ven ustedes? Una ancianita o una mujer volteada con un collar, o ven un pato o un conejo. Esto únicamente para decir, efectivamente, que la corrupción es real. La corrupción no es una situación de percepción, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los índices que miden la corrupción y nos daremos cuenta que son más de percepción y de experiencia que índices que nos permitan dimensionar los riesgos a los que las instituciones del Estado mexicano están sometidos. Entonces, quedémonos con esa primera idea. La corrupción no es una situación, no es un asunto de percepción, es un asunto real, que si bien hay muchas índices o muchas ideas para su medición, resulta un poco complejo por su multidimensionalidad. Encasillarlo en un solo índice, encasillarlo en una sola causa, en un solo efecto, y por lo tanto, por eso es difícil, digamos, su prevención o su combate. Y en una definición tal vez minimalista que todo el mundo conoce, que ahí les hice un esquemita ya con unos monitos, la tradición, digamos, definición clásica o tradicional es, bueno, una persona quiere ir a hacer un trámite, o hacer un servicio, obtener un producto del gobierno, pues se encuentra con un servidor público que para agilizar el procedimiento le pide dinero y Juan se lo ofrece, llegan a un arreglo, digamos, fuera de la ley, la institución se aceita y se obtiene el trámite o servicio en menor tiempo o quizá con mejor calidad. En una definición un poquito más amplia, y no por decir que es más amplia, quiere decir que es la más completa, tenemos justamente esto, ¿no? Que va más allá de la agilización de bienes o servicios mediante algún pago de facilitación, que fue lo que platiqué ahorita, ¿no? Sino también se puede materializar en el desvío de recursos públicos. Esto es una persona en situación de poder, es decir, un servidor público que maneja recursos de manera, digamos, discrecional, por así decirlo. Más adelante veremos por qué es importante combatir esa discrecionalidad. Maneja los recursos del Estado o de una institución, organización pública, financieros, humanos y técnicos. Y se desvían de su objetivo primordial. Esto, o bien, personales. Una definición un poco más amplia, que no solo es el desvío, no solo es la mordida para agilizar la maquinaria del Estado en favor de la obtención de un trámite, un servicio, pues también tenemos la corrupción, digamos, administrativa, con un pago también de facilitación. Lo que sucede es que el servidor público, o en este caso también el político, influyen sobre ciertas normas o ciertas regulaciones, incluso las compras públicas, de tal manera que estas normas, reglamentos o regulaciones benefician a algunos grupos o empresas y por ende también al mismo servidor público, quien recibe una parte, digamos, de este pago, y algunos de sus beneficios pues pueden ser eso, ¿no? La exención de pagos de algunos impuestos, como se ha visto mucho en nuestro país, o ganancias derivadas de este arreglo. O bien, lo que decíamos hace un momento, pues la distorsión de leyes, ¿no? También sucede lo mismo, ¿no? Sucede que en este sentido, pues lo que se busca son leyes a modo para generar este tipo de ganancias derivadas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir la corrupción? Digamos, tenemos una hora para platicar y la verdad es que es un tema que puede llevarnos muchísimas horas, incluso días de definir. Pero para efectos de esta presentación diremos que corrupción se refiere a aquel conjunto de acciones que evidentemente se encuentran al margen de las normas, de las leyes, de la moral pública, y que se utiliza por ciertas personas o grupos de personas, como lo decíamos hace rato, para obtener un beneficio particular. Y esto es importante, tomando de lo colectivo o lo que no es suyo o no es privado, para beneficiar a lo particular. Rowell y Laswell en 1970 decían, un acto corrupto viola, digamos, por lo menos un sistema de orden público o cívico, y es destructivo de este orden cívico. Es decir, es cualquier acto que fuera de la ley, destruye el orden, destruye la moral pública, destruye las leyes y menoscaba las instituciones en favor de un beneficio
digamos, privado. Esas es, digamos, como las definiciones que tendremos que tomar en cuenta para esta presentación. Ahora, algunas, porque pues tampoco se pueden poner todas, pero algunas de las fallas perdón, algunos de los tipos de corrupción que define el Banco Mundial, son estos tres, son de manera muy genérica, y ya lo platicábamos hace rato, pues el desvío de recursos públicos, dice el Banco Mundial, para beneficiar a amigos o familiares o en lo personal. Yo tomo de las arcas del Estado y lo pongo en una bolsa privada. O la corrupción administrativa que decíamos hace rato, ¿no? Es distorsionar la ley, las normas, los trámites, algunas regulaciones para generar ventajas a ciertos grupos de personas, empresas o ciertos actores, digamos, privados, ¿no? Esto a través del pago, obviamente ilegal, de funcionarios públicos. Y la captura del Estado, que digamos es algo que tiene que ver un poquito más con el tema institucional y que hablaba yo un poquito de esto hace unos momentos, que quiere decir, bueno, pues realmente las normas, las políticas y las instituciones son utilizadas fehacientemente o firmemente para generar estos beneficios privados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Obviamente, pues que genera efectos negativos en el funcionamiento de las instituciones públicas y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las fallas que quizá pudiéramos llegar a mencionar que propician este tipo de situaciones? Pues por un lado, pues le llama el Banco Mundial fallas motivacionales. Esto quiere decir, bueno, pues tiene que ver con la ética, tiene que ver con los valores, con el comportamiento, incluso con la cultura. No quiere decir que la corrupción sea un problema cultural, pero tiene que ver también con, digamos, el tipo de reglas sociales y donde se desenvuelven las personas, ¿no? Es decir, hay una influencia en el comportamiento humano que es relevante para entender justamente la corrupción. ¿Por qué se distorsiona? ¿Por qué se viola una ley para obtener un beneficio? Y esa dimensión, digamos, es micro, por así decirlo, ¿no? Decíamos, ¿no? Una mordida porque me pasé un alto y no quiero una multa. Una mordida porque necesito ir a tramitar mis placas, ¿no? Hasta la gran corrupción que hemos visto últimamente, ¿no? Como el caso Odebrecht, como la estafa maestra, entre otros casos de corrupción que se han presentado y que han tenido un foco público que los, digamos, sancione. Entonces, estas fallas motivacionales se refieren a aquellos incentivos que tiene el ciudadano, las personas y los servidores públicos para comportarse fuera de la ley, obteniendo un beneficio particular. ¿Y esto qué quiere decir? Que es menos costoso, o digamos en el balance costo-beneficio, es mucho más benéfico para estas personas violar un sistema, como decía Rogol y Laswell, que digamos seguir la norma. ¿Por qué? Porque obtiene un beneficio, porque lo exenta de una multa, porque es capaz de obtener ganancias que sin este tipo de comportamientos no tendría. Y bueno, están también, digamos, las fallas institucionales, que tiene que ver con la falta de pesos y contrapesos que existe para controlar a los servidores públicos y a las instituciones que capturadas dirigen beneficios particulares a ciertos grupos o intereses, digamos, particulares, ¿no? Aquí en esta parte de las fallas institucionales, pues tiene mucho que ver, digamos, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, donde las personas pudieran exigir o llamar a cuentas a sus autoridades, pero también la falta, digamos, de profesionalización de algunos servidores públicos, que propicia, pues también que las personas que dirigen estas instituciones, pues no tengan la preparación y no tengan, digamos, un servicio profesional también, pues adecuado, de tal forma que genera, pues también estos incentivos, ¿no? Eh, de alguna forma, pues estas son las fallas que pudiéramos mencionar que propician la corrupción. Y ahorita me gustaría centrarme un poquito también en el tema de los costos de la corrupción. Como ustedes están viendo en pantalla, de acuerdo con la OCDE y el Banco Mundial, pues aproximadamente se paga $1 millón solo de sobornos en todo el mundo. Perdón, 1,000 millones, aquí está mal,
lo que equivale a 10 veces los flujos de asistencia al desarrollo que los países ricos envían a las naciones pobres, y el Banco Mundial estima que aproximadamente el costo de la corrupción es del 5 al 10% del Producto Interno Bruto de todo el planeta, ¿no? Y que en ese mismo, digamos, y que en este mismo periodo, es decir, en un año, se lava alrededor de 1 millón de millones de dólares de procedencia ilícita en el sistema financiero mundial. De alguna forma, los costos de la corrupción en México, que pudiéramos decir, bueno, pues 5% menor de inversión en países con mayor corrupción, como es el caso de nuestro país, la pérdida de ingresos en las empresas, en el sector privado, hasta por 5% de sus ventas anuales, por concepto de piratería, que es otro tipo, digamos, pues como de corrupción, 480,000 empleos al año. Por algunos efectos también asociados a la corrupción y que no solo tiene que ver con el tema financiero, pues lo que decíamos hace un momento, ¿no? La gente confía menos en sus instituciones. La gente cree que no existe un Estado de Derecho y por eso tampoco denuncia. Existe una, digamos, debilitamiento de nuestra democracia o estas, digamos, crisis de representación o insatisfacción por la democracia genera que la calidad de la misma pues sea baja, ¿no? Algunos datos que podemos ver aquí, sobre todo de este estudio de María Amparo Casar de Anatomía de la Corrupción, es que el 91% de las personas entrevistadas no confiaba en los partidos políticos, el 83% en los legisladores, el 80% en las instituciones del sistema judicial, lo cual es elevado, ¿no? Los partidos políticos es la vía a través de la cual existe la representación y digamos, el pueblo le cede el poder a las autoridades para tomar en su nombre ciertas decisiones, ¿no? A través de la vía partidista y el 91% no confía en ellos, y el sistema judicial 80%, es muy alto, ¿no? Algunos de los costos también asociados están en el bienestar. Hasta el 14% del ingreso promedio anual de los hogares es destinado a pagar dádivas o estos pagos extraordinarios, extraoficiales ilegales para aceitar la maquinaria y obtener algún trámite o un servicio para la familia. Y bueno, pues obviamente también existe una correlación positiva entre corrupción y altos niveles de violencia, ¿no? La corrupción permite también el tráfico ilegal de armas, la corrupción permite que ciertos líderes de crimen organizado no sean en algunos casos arrestados, en fin, ¿no? Todo esto, digamos, todos estos que no tienen que ver solamente con los pagos de facilitación, sino también con captura del Estado, con distorsión de leyes, provoca justamente que exista una falla institucional que no permite garantizar a los ciudadanos, pues, digamos, sus derechos más básicos, ¿no? Como la seguridad, como un empleo digno, pues como elecciones, digamos, pues abiertas y competitivas, en fin, muchos efectos que va generando la corrupción y que no solo tiene que ver con una mordida, ¿no? Y con un robo, digamos, o un desfalco de una institución, ¿no? Sino que tiene que ver en cómo la estructura del Estado se dirige a fines privados y no a fines públicos, tomando, digamos, los recursos del propio Estado para garantizar los derechos de una minoría o generar en esa minoría ganancias extraordinarias de manera ilegal. Aquí es importante también comentar sobre el sector privado. Esta es una encuesta de KPMG en 2016 y son importantes también las cifras. En el sector privado, en la corrupción corporativa, 4 de 10 encuestados admitieron que en sus compañías hubo algún hecho de fraude en los últimos 2 años y que el 70% confirmó haber tenido más de un caso, lo cual es bastante elevado. Esta misma encuesta señala que la malversación de activos fue el tipo de fraude más común, digamos, en las empresas mexicanas, con una pérdida de $50,000 aproximadamente, y que la manipulación de los estados financieros pues, fue la categoría menos frecuente, ¿no? Quienes tuvieron una situación de fraude en su organización, pues se cuantificó más o menos en el 83% de los casos y pues en el 70% de los mismos el costo fue menor de $50,000. Esto de acuerdo a esta encuesta. De acuerdo a la encuesta de delitos económicos 2018, fraude y corrupción,
El porcentaje de empresas que experimentan o experimentaron en los años 2016 y 2018 fue elevado y creció del 37% al 58%, de lo cual indica pues que esta situación pues está permeando cada vez más también en el sector privado, ¿no? Y 2/3 de estos fraudes corporativos los cometen personas de la empresa. Y obviamente, pues sí, tiene que haber alguien dentro y también alguien fuera. 8% de cada 10 empresarios consideran que la corrupción y el soborno son prácticas realmente comunes al momento de hacer negocios en México y que los actores externos fueron cada vez más importantes en el número de casos de corrupción. Ahora, hablando de estos casos, pues sería lo que decía yo al principio y por eso decía yo, bueno, este es un asunto de percepción o es un asunto real. Tenemos aquí que los índices que miden la corrupción a nivel internacional son estos que ustedes pueden ver aquí, seguramente ya los conocen. El índice de percepción de la corrupción, el control de la corrupción del Banco Mundial, integridad global, Latinobarómetro, pero la mayoría de estos índices era lo que platicaba yo hace un momento, son de percepción. Realmente no hay muchos índices que generen, digamos, inteligencia acerca de dónde están las áreas vulnerables de los países, de los estados, de los municipios, de las instituciones a la corrupción. Es decir, que detecte cuáles son los vacíos legales, cuáles son los vacíos de política pública o cuáles son los vacíos que permiten que estas conductas proliferen dentro de las instituciones. Y cómo esto impacta, digamos, en la calidad de vida de las personas. Y esto es importante mencionarlo porque si bien es complicadísimo que un estudio genere pues desde la mordida hasta Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Pasando y cruzando todas las instituciones mexicanas y cruzando con las realidades tan diversas de nuestro país, pues es pues prácticamente imposible. Lo que sí se puede diagnosticar las causas, se puede diagnosticar en dónde hay áreas de vulnerabilidad, que eso ya se hizo con la Política Nacional Anticorrupción, de la cual hablaremos un poquito más adelante, y sin embargo, bueno, pues el reto sigue siendo mayúsculo, ¿no? No solo se trata, digamos, de una política nacional, sino se trata de voluntad política para que el Sistema Nacional Anticorrupción también funcione, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Algunas conductas que generan corrupción, pues el amiguismo, los trámites excesivos, fraudes, mentiras, manejo de recursos públicos inadecuado, incertidumbre jurídica, ilegalidad, impunidad, amiguismo. Y aquí es importante mencionar, bueno, pues ¿dónde empieza y dónde termina todo esto? Así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues no hay manera de saber dónde empieza y dónde termina. Desde la corrupción micro hasta la corrupción macro, viene siendo un sistema ordenado, por así decirlo, de conductas ilícitas que generan movimiento y flujo de capitales, utilizando las instituciones y utilizando las normas, digamos, legales de nuestro país para cooptarlas y beneficiar a alguien o a algunas personas en lo particular. Y no están desasociadas, digamos, no es lo mismo, pero no están desasociadas el decir, bueno, yo di una mordida para que no me dieran una multa, decir, bueno, yo me robé 1,000 millones de pesos, ¿no? Más bien, justo lo que acabo de decir, es un sistema aceptado y que funciona en la ilegalidad, en las sombras, sí, pero es un sistema y hay que reconocer eso. ¿Cuáles son las caras de esta corrupción? Bueno, pues también es importante decirlo. Activa y pasiva. Para que exista un acto de corrupción debe haber un ciudadano, debe de haber un servidor público, debe haber gobierno, debe haber sociedad, debe de haber alguien en una posición de poder que no sea vigilado lo suficiente como para que pueda hacer este tipo de actos que dañan, digamos, una colectividad, sea privada o sea pública. Algunos de los efectos que podemos mencionar de la corrupción, pues los ven ustedes aquí en pantalla, ¿no? Una de las cosas más importantes es la situación y el grado de desconfianza que tenemos los mexicanos hacia nuestras instituciones. Ya lo veíamos hace un momentito, pero bueno, estas son otras cifras
que vale la pena que ustedes vean, ¿no? Ya habíamos hablado esto de los partidos políticos, que son los que más desconfianza generan en nuestro país, los funcionarios públicos con el 87%, y los que hacen las leyes y los que imparten justicia en nuestro país con más del 80%. Las personas no confían en su sistema de justicia, no confían en las personas que elaboran las leyes, no confía en las personas encargadas de garantizar su seguridad y tampoco en las instituciones encargadas de llevar a ciertas personas a las altas tribunas de nuestro país para tomar las grandes decisiones nacionales. En promedio, los mexicanos otorgan un 6.4, donde 0 es nada y 10 es todo, al nivel de confianza que tienen en las instituciones. Y fíjense, esta cifra es muy importante porque es una de las partes que hablaremos también un poquito más adelante cuando hablemos de impunidad o de Estado de Derecho. El 52% de los mexicanos encuestados no denuncia un delito, más de la mitad, porque más de la mitad cree que no sirve de nada denunciar. Y esto está bien relacionado con otro dato que ven aquí. 99% de impunidad en esta encuesta que fue más bien esta fue del informe País, del INE, si no me equivoco. Dice, por cada 100 actos de corrupción en México, solo 23 son denunciados. Y de esos 23, solo uno tiene una consecuencia. Estamos hablando de un nivel de impunidad bestial en nuestro país, de un estado de cosas insostenible, ¿no? No se imparte justicia, las instituciones están cooptadas, la corrupción es un sistema aceitado y socialmente aceptado en las sombras, de forma ilegal, pero que genera beneficios y genera economías, digamos, asociadas a la ilegalidad. El 85% de las dependencias en México se perciben como corruptas. 85%. En todas se percibe que hay corrupción. Y solo 3 instituciones gozan de alguna buena reputación: universidades, el ejército y la presidencia de la República. Cuando se sacó esta encuesta, fue hace como 2 años, ¿no? Faltaría ver qué opinan hoy en lo general las personas nuevamente de las instituciones que gozan de mejor reputación. Sobre todo me interesaría ver el de la presidencia de la República. Y bueno, todas este tipo de situaciones, como he venido yo diciendo, pues sí, generan desconfianza. En el índice de percepción de la corrupción de nuestro país, bueno, pues México ocupa la posición 130 de 180 países, con 29 puntos, y si bien se ha mantenido los últimos 2 años en la misma posición, pues no ha mejorado. Y seguramente también se ha mantenido porque, bueno, cada que se suceden elecciones y gana un partido político, una persona con una legitimidad arrolladora, pues la gente confía en las instituciones electorales y eso genera que la percepción de corrupción disminuya o se mantenga. Pero bueno, es bajo el nivel, ¿no? Estamos como en niveles de países subdesarrollados como en África, e incluso pues en países como también como Centroamérica, ¿no? Algún importante mencionar también, bueno, pues el 62% de las personas consideran que en todos los trámites de gobierno hay corrupción, de acuerdo con la ENSIC 2019. En el índice de integridad global, el último que desarrolló Global Integrity, pues México obtiene 67 de 100 puntos posibles. Y el 90% de los mexicanos, bueno, el 90% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema pues creciente en nuestro país. Algunas cifras nada más. Ya vimos hace un momento, bueno, pues las modalidades de corrupción, ¿no? Mordida, engaño, mentira, soborno, fraude. En gobierno, bueno, esto digamos es entre personas, ¿no? De gobierno, pues la malversación de fondos o el desvío de recursos públicos, nepotismo, peculado, tráfico de influencias, políticas a modo. Y en lo que refiere al Estado, digamos a sus 3 órdenes y a sus poderes, a sus diferentes órdenes y poderes, bueno, pues la parcialidad de la justicia, la distorsión de las leyes, y lo que va generando es justamente eso, y lo veíamos en las encuestas anteriores. Al limitar la eficacia y la eficiencia del gobierno y de las instituciones, se provoca
que estas instituciones no actúen de manera efectiva y no resuelvan los principales problemas públicos, lo que paulatinamente va destruyendo la confianza en las instituciones públicas y se fomenta esta cultura de la ilegalidad en donde pues es más fácil y hay menos costo o hay menos incentivos negativos para no hacerlo que los positivos, ¿no? Sucede que se genera un quebranto, una ruptura de la convivencia, digamos, armónica y del respeto de las leyes y del respeto de las garantías individuales de todos los mexicanos, en este caso, pues a través de este tipo de conductas. Y esto al final del día lo que afecta es al desarrollo, a la competitividad, a la inversión. Hay un caso muy importante que sucedió en Guatemala o El Salvador, no recuerdo. Pero bueno, una empresa de este país, de Centroamérica, se dedicaba a hacer jarabes para la tos. Y sucede que esta empresa se quiso ahorrar o quiso ganar una parte del recurso y compró una sustancia para hacer el jarabe para la tos en España, de manera ilegal. Y esta empresa a la que le compró la sustancia no tenía las certificaciones internacionales. Compra la sustancia, una persona compra la sustancia ilegal, que no contaba con la reglamentación, llega a este país, la persona que hace la compra es del sector público, la compra como si la comprara regulada, la compra a un menor precio y se queda con una ganancia y lo echa en los jarabes para la tos. Se distribuye en el sector salud y la gente se empieza a morir y no saben por qué. Hasta que se dan cuenta que el problema es que lo que le echaron no era una sustancia para la tos, sino era veneno, era de uso industrial. Entonces murieron miles de personas, y a través de eso, bueno, pues sí hubo una persecución, sí hubo internacional incluso, y muchas personas fueron, digamos, a la cárcel. Ese es un caso de corrupción donde veíamos, no es percepción. A mí no me da la impresión que hay corrupción. A través de la corrupción se compró una sustancia prohibida, se ganó, se hizo una, digamos, contratación ilegal, se ganó un beneficio particular, murieron personas. Eso es importante. Y bueno, los efectos negativos que tiene, digamos, en esta convivencia armónica que decíamos, es en la efectividad institucional suceden cosas como lo de jarabe para la tos, entre muchas otras cosas, ¿no? La falta de medicamentos, el desabasto de medicamentos, el sobreprecio en los mismos medicamentos, el pago para obtener una cama en un hospital, ahora que estamos en este tema de la pandemia, en fin, tantas cosas que suceden, ¿no? Que afectan la efectividad institucional. Afecta el ingreso familiar, ya lo veíamos hace rato. El 14% del ingreso de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales. Bueno, no debería de ser así. Obviamente, pues en la economía también, en el desarrollo, en la inversión, en la competitividad y obviamente lo que veníamos diciendo en la confianza ciudadana. Y bueno, pues decíamos hace rato, ¿no? Una cosa es la mordida y ya estamos viendo todos los tipos de corrupción. Y también tenemos los grandes escándalos de las últimas fechas, el caso Odebrecht, el caso de la impunidad en algunos gobernadores de este país y algunos que sí están, digamos, cumpliendo alguna sentencia, la estafa maestra. Y todos estos casos conocidos gracias, digamos, a solicitudes de información que hicieron algunos medios de información y gracias a ellos se pudo rastrear justo cómo estaba la estafa maestra, justo cómo se hizo el caso de Odebrecht, justo cómo se hicieron algunas corruptelas en algunos estados, lo cual empieza o me sirve para empezar a aterrizar un poco en el tema también de la conferencia, gobierno abierto. Y es para que podamos combatir efectivamente la corrupción, necesitamos pesos, contrapesos, una rendición de cuentas pública efectiva, no solamente entre agencias del Estado de manera horizontal, que ese es el tipo de rendición de cuentas más desarrollado en nuestro país, que es el horizontal. Hay agencias que se vigilan entre sí, lo cual es insuficiente también porque difícilmente vertical hacia abajo, un ciudadano o un grupo de ciudadanos pueden llamar a cuentas a una autoridad y que esa autoridad sea sancionada. Por lo cual, para combatir la corrupción, y ahorita lo vamos a ver, pues hay dos vías, digamos la prevención y el combate frontal. Del lado de la prevención está justamente lo que hablamos, la vigilancia, el control, la transparencia, la participación ciudadana
y la rendición de cuentas. Elementos claves del gobierno abierto que vamos a ver más adelante. Y justo dando esta introducción a cómo combatir o cómo controlar de alguna forma la corrupción, pues aquí presentamos, digamos, algunas ideas teóricas y luego vamos a ir aterrizando en algunas prácticas específicas. Son 5:43, me voy a apurar un poquito. Efectivamente. Bueno, pues necesitamos que un gobierno que sea abierto, transparente, que sancione, que responsable, que sea honesto, que respete la ley, que tenga controles, que tenga servidores públicos profesionales, que designe a sus servidores públicos a través de medios transparentes, que los procesos de designación de los funcionarios de los altos cargos políticos y públicos de este país pudiera ser mucho más transparente, mucho más participativo, con base en el mérito, ¿no? Una sociedad que utilice los canales para exigir cuentas, pero también que participe, que denuncie, que se comprometa, que respete las instituciones, que no abone a este clima de ilegalidad del cual estamos hablando, y efectivamente un Estado que procure la justicia, que disminuya la impunidad, que existan instituciones más sólidas, que se haga valer la ley. Necesitamos políticas públicas, necesitamos corresponsabilidad, necesitamos un Estado de Derecho importante. Algunas acciones que generan un control, una prevención, un combate frontal de esta corrupción, pues justo lo que decía yo. Transparencia, acceso a la información, niveles de rendición de cuentas o espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana. La evaluación del desempeño es muy importante en el uso y destino de los recursos públicos, el seguimiento del gasto público, el control y la sanción, la vigilancia, mejorar paulatinamente la gestión, una cultura de la legalidad, políticas de integridad, participación ciudadana, vinculación con el sector privado y público, digo con el sector privado también. En fin, si ustedes se dan cuenta, pues para abordar, digamos, este fenómeno, pues no es posible abordarlo a través de únicamente el control y la sanción, únicamente la vigilancia, únicamente transparentar. No, este monstruo de 1000 cabezas requiere de una integralidad en su abordaje. No podemos pensar que teniendo mucha transparencia y cumpliendo con las leyes de acceso a la información, la corrupción se va a acabar. Eso es una falacia y no es posible. Contribuyen, más para poder, digamos, abordar de manera integral el problema, pues necesitamos todas estas cosas que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, a través de políticas, a través de sistemas, justo como el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que busca es tratar de estructurar una idea, un objetivo, una meta o varias y 40 prioridades en torno a qué necesitamos. Necesitamos articular a las instituciones públicas para que entendamos lo mismo por corrupción, para que podamos nosotros definir cómo la vamos a controlar, cómo la vamos a vigilar, cómo la vamos a sancionar, cosa que antes no existía. Y eso es hacia donde vamos ahorita, ¿no? Justamente lo que decíamos. El Sistema Nacional Anticorrupción lo que busca es justamente que estas instituciones se hablen, aquellas encargadas de prevenir, controlar y sancionar la corrupción, se hablen. ¿A través de qué? De políticas específicas nacionales y estatales que aterricen y tengan indicadores mínimos que les permita llegar a o más bien seguir un rumbo. ¿A través de qué? De comités coordinadores en los estados y el nacional también, a través del Sistema Nacional de Integración, del Sistema Nacional de Fiscalización y de los sistemas locales que permitan justamente esto, que lo que no teníamos es una homologación o armonización de objetivos en torno a este fenómeno. Hoy ya lo tenemos, obviamente estamos empezando. Llevamos tres años de este sistema nacional anticorrupción, pero apenas empieza, o sea, los retos que se tienen son muy grandes porque si bien ya tenemos una política nacional anticorrupción, pues solo 4 estados tienen una política estatal. Y además son pocos los estados también que han integrado el sistema de manera completa. Son pocos, muy pocos los estados. Entonces, lo que decíamos hace ratito es, bueno, pues
De alguna forma lo que se busca o lo que tendríamos que tender es justamente que para combatir la corrupción necesitamos el enfoque preventivo, donde hablábamos, ¿no? De transparencia, de ética, integridad, de control, autorregulación, de plataformas digitales. Y por otro lado, pues también la parte del combate frontal, la denuncia, la investigación, digamos, y la sanción. De alguna forma lo que se busca es prevenir, disminuir los espacios de corrupción y cuando estos se den, pues castigarlos para inhibir, digamos, en un futuro el que estos actos se presenten. No podemos medir qué tanto contribuye la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información a disminuir o no un acto de corrupción, porque era como platicaba yo con unos amigos que decía yo ahora con esto del coronavirus, cada que salgo, regreso, desinfecto mis zapatos, me lavo las manos 3 veces. Dice, bueno, ¿y eso servirá de algo? Me dice. Yo, pues no sé, es como la transparencia, ¿no? O sea, todo esto, pues supongo que evita que existan muchas cosas o que existan actos ilegales, ¿no? Pone la lupa en ciertas cuestiones. Y decía yo, pues yo no sé de cuántas me he salvado, ¿no? Por desinfectar mis zapatos, por lavarme las manos, por quitarme los zapatos antes de entrar a casa. Se trata de prevenir. Entonces, no podemos saber cuántos actos se previenen, pero sí podemos saber que mejorando, digamos, las capacidades institucionales en favor de las herramientas como transparencia y participación, lo que tenemos es, pues claro, el ojo en los recursos, el ojo en las actuaciones públicas, y eso reduce justamente lo que decíamos hace un momento, la discrecionalidad con la que se toman las decisiones. No en todos los casos es suficiente, pero bueno, de eso se trata. Bueno, aquí les hice un cuadro sinóptico, bueno, más bien un cuadrito de todas las, las bases normativas, los alcances y las herramientas para que buscan integrar, digamos, el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que se busca, ¿no? Como ustedes. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, listo, de nuevo ya. Gracias, Paco. Sí, es que tengo aquí un imprevisto. Un segundito, por favor, porque se desconectó. Se desconectó la computadora. Déjenme conectarla. Un segundo, por favor, porque si no se me va a apagar. Un segundo. Ahora sí. Ya me escuchan, ¿verdad? Listo, todo en orden. Muy bien. No, existe. Tengo un problema. Ya está cargando. Muy bien, una disculpa, ¿eh? Creo que jalé el cable y ya se desconectó. Pero bueno, hablaba yo de aquí de, bueno, cómo funciona más o menos las acciones anticorrupción que se llevan a cabo en nuestro país y cómo surge, digamos, gobierno abierto. Bueno, ya nos llevamos más de la mitad de la plática definiendo y mostrando números y cifras de lo que es corrupción, pero esto es importante mencionarlo porque el gobierno abierto se circunscribe dentro de las herramientas de la parte preventiva, es decir, no es el hilo negro, no es con lo que vamos a combatir frontalmente la corrupción, es preventivo y tiene un aspecto medular que es que permite que la sociedad esté informada, que existan espacios de rendición de cuentas, que podamos poner la luz y el foco de ciertas situaciones que sin estas herramientas no hubiera sido posible detectar. Ejemplo muy claro, la estafa maestra, ¿no? A través de solicitudes de información que hicieron los medios de comunicación o de información, se detectó una anomalía y se pudo rastrear cómo se había hecho la estafa maestra. Y de ahí, pues fue, digamos, un tema ya social y de denuncia social. Justo es el ejemplo claro para poder decirles a ustedes de qué sirve todo esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de transparencia? Bueno, para empezar, ¿qué es gobierno abierto? Bueno,
pues a nivel internacional tiene su antecedente en el año 2011, pues con algunas disposiciones que emite el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el que, además de decir el tipo de información y los objetivos de publicar esa información, decide que su gobierno iba a ser un gobierno abierto y crea una alianza internacional que tenía por objetivo avanzar en los países miembros de esta iniciativa, pues las agendas de transparencia, participación, rendición de cuentas, de esta alianza. Hoy la conforman más de 79 personas y desde 2011 México forma parte. Y bueno, mencionar que a partir de esta, digamos, impulso que se le da con Barack Obama es que se genera pues un nuevo concepto que si bien en el fondo no es nuevo, porque comparte con conceptos o elementos de la nueva gestión pública también temas como buen gobierno, como gobierno electrónico, digamos, como mediciones de la efectividad de las instituciones, sensibilidad de las propias instituciones, demandas ciudadanas, retoma esos conceptos de hace 30, 40 años y los ubica en una esfera en donde dice, para gobierno abierto lo fundamental es que el ciudadano esté informado, que a través de esa información pueda tomar mejores decisiones, pero también que a través de esa información pueda denunciar problemas, pueda denunciar actos ilícitos como la corrupción o pueda colaborar con sus autoridades para que, abriendo espacios de participación, co-creen soluciones colaborativas a los principales problemas públicos. Bueno, existe un problema, porque bueno, no es problema, más bien es un concepto inacabado a nivel mundial. Muchos lo entienden pues como gobierno electrónico, como transparencia, lo dicen gobierno abierto, pues son las solicitudes, es abrir informaciones, no son nuestros portales de internet, no, eso no es gobierno abierto. Aquí un esquema y una definición que se le dio mediante el Sistema Nacional de Transparencia que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, si no me equivoco, en 2016. En México se define porque la Ley General de Transparencia y las leyes de todos los estados consideran el concepto de apertura institucional o apertura gubernamental. Entonces hubo la necesidad de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque en otras partes del mundo se entiende de una forma y en México se dijo, el gobierno abierto tiene que ser entendido como un esquema de gestión que produce políticas públicas mismas que son orientadas a la solución de problemas públicos con base en espacios o colegiados plurales. Esto de plurales quiere decir servidores públicos, sociedad civil, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, medios de información, en donde convergen herramientas como la transparencia y la participación ciudadana como elementos básicos para generar ambientes de rendición de cuentas e innovación social que permitan, entre otras cosas, resolver problemas públicos como la corrupción, como problemas medioambientales, como problemas de violencia, y por otro lado, generar ir recuperando la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Digamos, gobierno abierto tiene dos componentes, la transparencia, la participación, y se refiere en el eje de la transparencia a que no solo hay que cumplir con lo que dice la ley en términos de transparencia. Es decir, cualquier sujeto obligado puede decir yo soy transparente porque, o yo soy abierto en el eje de transparencia porque yo cumplo y doy respuesta a todas mis solicitudes de información y las respondo en tiempo y forma. Sí, pero eso es una sola parte. Se trata de generar información socialmente útil que además le ayude a los ciudadanos a mejorar su toma de decisiones diaria. Por ejemplo, lo que hace la Profeco, ¿no? En su revista, hoy te dice quién es quién en los precios, te dice el tema de las gasolineras que algún tiempo también se hizo, te dice qué productos son mejores y qué otros productos no son tan mejores, digamos, como para que puedas tú tomar una decisión y decidir, pues, qué compras, qué no, ¿no? Entonces, más allá de cumplir con la ley, se trata de generar información que sirva para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Esto que pasa también en la pandemia y lo que se desarrolló en el INAI hace unos meses también, cómo divulgamos información que te ayude. ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? ¿Cuántas camas hay en los hospitales? ¿Hay medicamentos suficientes o no? Y con base en ello, pues tú tomar una decisión,
¿no? Y en el componente de participación, a lo que se refiere es que las instituciones cuenten con los suficientes mecanismos de participación que les permita a los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, participar en la toma de decisiones públicas. Desde una encuesta, grupos de enfoque, hasta sentarnos en una mesa y poder co-crear una solución a los problemas públicos. Estos son los componentes, ya los platiqué, no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Estos son las contribuciones hacia donde queremos llegar, que ya lo platicamos también. Y bueno, de alguna forma, algunos ejemplos. Solo les voy a poner uno porque ya estamos sobre el tiempo. Y este no tiene que ver con corrupción, pero tiene que ver con cómo se utiliza, digamos, la innovación social, los recursos y la tecnología, pero también la información y la participación. Este programa es muy interesante porque en Uganda, hace unos años, hubo la detección de una bacteria que iba a terminar con los plantíos de plátano en ese año. El problema es que más del 90% de la economía de Uganda se sostiene de la comercialización de los plantíos de plátano. Entonces, el Banco Mundial, la UNICEF y el gobierno de Uganda dijeron, esto va a ser una catástrofe económica si no hacemos algo. ¿Qué se hizo? Bueno, pues un sistema de comunicación a través del cual se le pedía a la sociedad, se le decía a la sociedad, la bacteria es esta, así se trata. Si tú ves la bacteria, mandes un SMS con tu ubicación, nosotros detectamos que está ahí y transmite la información al dueño del plantío para que elimine la bacteria en la medida de lo posible. Y así, y mandaba su reporte, entonces se le pidió a la población participar para poder disminuir la bacteria, ¿no? Oye, tú ves un plantío de plátano, la bacteria se detecta a simple vista, ahí está en la foto, ¿no? Ahí se ve. Detéctala y vela, y tócale la puerta al dueño y dile que tiene la bacteria, mandas un MS para que lo podamos georreferenciar y vamos monitoreando, ¿no? Y le dices, tienes que hacer esto, o mira, aquí te doy la información. Se generó, digamos, una plataforma y un report que ayudó justamente a eso, a poderla monitorear, pero lo interesante de esto fue que se utilizó la telefonía celular para mandar mensajes, para que tuvieras la información y además para que pudieras monitorear. Se logró, digamos, que en 5 días 190,000 ciudadanos tuvieran conocimientos necesarios y se detuvo el brote, se salvaron los cultivos de plátano y se evitó una catástrofe económica. De eso se trata el gobierno abierto, de identificar un problema, de utilizar la tecnología, de brindar información, de hacer que los ciudadanos tengan los medios para participar y ejecutar una acción que nos ayude a disminuir un problema o a corregir alguna situación pública. Esto se da, digamos, en esto que fue economía, en Reino Unido sobre digamos, perdón, ¿cómo se llaman? Las decisiones que tomaban los parlamentarios también, ¿no? Se generó este problema, ¿no? Falta de desconfianza en el parlamento, cómo hacer, se construyó esta plataforma y la plataforma que tuviera más de tantas peticiones llegaba a la Cámara. En fin, ¿no? Lo que quiero hacer notar es que, bueno, aquí está el de Profeco, también lo que decíamos, ¿no? Que existían, estaba padre, amas de casa vigilantes, ¿no? Le hubieran puesto amos de casa también, ¿no? Muchos somos amos de casa también, pero fue muy criticado también el nombre, ¿no? Jefes de hogar o jefes y jefas de hogar le hubieran puesto, pero bueno, está bien bonito porque muchos comerciantes abusaban con, digamos, productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, lo que hacía este programa era capacitar a jefes de hogar para monitorear los precios, lo mismo que en Uganda y mandar, ¿no? Hoy un SMS, y entonces pues ya les caía la Profeco, ¿no? Estás vendiendo el kilo de tortilla más caro, estás vendiendo este producto de la canasta básica más cara, y lo que ayudaba era justamente, pues, a regular este sistema y a que los comerciantes supieran que estaban siendo vigilados, ¿no? Entonces se utiliza la experiencia del ciudadano, se utiliza una plataforma, se da información a los ciudadanos, se co-crea una alternativa de solución y además, en este caso, pues los ciudadanos tomaban las mejores decisiones, pero también la Profeco hacía inspecciones y sancionaba. De eso se trata digamos, el gobierno abierto. Esta es una iniciativa que les pongo también en pantalla, que elaboró el INAI desde el año 2015, en donde, justamente hablando de este concepto de gobierno abierto, en esta iniciativa de co-creación desde lo local, 30 estados participan desarrollando estos espacios de los que hablábamos, de los colegiados plurales. Se pudieron crear 21 secretariados técnicos, 21 planes de acción con diferentes compromisos, ¿no? Que tenían que ver con salud, con educación, con empleo, con agua potable, con brecha salarial,
En fin, utilizando la transparencia y la participación ciudadana en torno a problemas públicos específicos. Algunos casos, por ejemplo, ya comenté el de Uganda, amas de casa vigilantes, pues está el de Durango también, ¿no? El problema que había muchas enfermedades respiratorias en el municipio de Durango. Lo que se hizo fue que se detectó que el problema eran las ladrilleras que estaban colocadas de manera ilegal y estaban afectando, digamos, la salud de las personas porque estaban contaminando el ambiente. Entonces, a través de Gobierno Abierto se dio un diálogo para reubicar esas ladrilleras en una zona que no afectara tanto a las personas y no presentaran estas enfermedades respiratorias. Y bueno, pues uno de los beneficios directos inmediatamente después fue que hubo una mejora en la calidad del aire, ¿no? Y obviamente, pues en la salud de las personas. De eso se trata Gobierno Abierto. ¿Cómo hacemos para tomar estas herramientas de participación y transparencia y dirigirlas a la solución de ciertos problemas públicos o la atención prioritaria de aspectos que la sociedad le está generando un riesgo o una pérdida, digamos, de su bolsillo? Y es bien importante también decirlo. El CIDE y el propio INAI hicieron una métrica de Gobierno Abierto en 2 ejercicios, hablando de esta parte, de lo preventivo. ¿Cómo estamos avanzando en nuestro país? Pues tenemos Gobierno Abierto, tenemos al INAI, tenemos a 30 entidades federativas y sus organismos garantes locales que ejecutan Gobierno Abierto. ¿Para qué sirve? Para resolver problemas y para también enviar o dar información que permita reducir estos espacios de corrupción. Pero ¿cómo estamos? Si bien es uno de los componentes más importantes de la prevención, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, pues ustedes pueden ver aquí en 2017 hay donde 0 es una institución nada abierta y 10 y 1 es una institución muy abierta, pues en el 2017 teníamos un índice de 0.39. En 2019 tenemos un índice de 0.52, lo cual sigue siendo una calificación reprobatoria. Quiere decir que si bien el sistema de transparencia ha sido internalizado muy bien en nuestro país, aún hay mucho que hacer. Y el gran reto en términos de transparencia es mejorar la calidad de la información, los tiempos de respuesta, las inexistencias de información y que los organismos garantes efectivamente generen este tipo de acciones y soluciones que les permita a los ciudadanos consumir de mejor forma la información, generar políticas que ayuden a abrir estos espacios de participación, de vigilancia, de coordinación, y en la medida en la que la información pública genere datos y genere conocimiento público, es en la medida en la que ciertos grupos sociales se pueden empezar a empoderar, ¿no? Como lo fueron los medios de información estos que difundieron el tema de la estafa maestra y los casos también de Odebrecht. El gran reto también en nuestro país es la participación. La participación es muy baja, tenemos un promedio de 0.28 digamos, en México, lo cual quiere decir que no existen los mecanismos suficientes para que los ciudadanos puedan participar. Ahora, un poco lo que venía yo diciendo. Si somos más abiertos, ¿combatimos la corrupción? Pues sí, pero no es, digamos, todo lo que hay que hacer para combatir la corrupción. El Gobierno Abierto es una herramienta que contribuye con las autoridades y los ciudadanos a resolver problemas públicos, lo que decía yo, incluso la corrupción, pero es parte de la prevención. Está también la sanción, la investigación, el combate frontal, la educación cívica, y muchas otras cosas. Obviamente que pues cada espacio, como lo vimos en este diagrama, o cada elemento, pues tiene su peso específico. Si tenemos transparencia, si tenemos apertura, pues hay menos espacios. No sabemos cuánto disminuimos estos espacios o disminuimos estas conductas ilegales, pero definitivamente es que se logra, digamos, hacer. Es decir, si no hubiera eso, pues cómo estaríamos, ¿no? Entonces, la importancia
para rendir cuentas en un sistema anticorrupción, en un sistema de transparencia y en un país como el nuestro, es redoblar esos esfuerzos, generar mayor información, fortalecer y empoderar a los ciudadanos para que haya mucha más participación, a las cámaras empresariales, acompañarlas. En muchos casos lo que sucede es que no ha habido un acompañamiento y a veces se les dice al ciudadano, bueno, pues ahí están las herramientas, ahora hazlo tú, ¿no? Creo que a los órganos garantes de la transparencia también les ha faltado mucho eso, ¿no? Que es cómo se convierten en verdaderos respaldos de la sociedad para guiarlos en una denuncia, para representarlos en algunos casos, para llevar a cabo acciones que les permitan proteger su integridad física también, ¿no? Y no solo resolver en torno a los recursos de revisión, ¿no? Ir más allá y dar un plus y decir, bueno, pues yo institución, yo te respaldo, vamos, ¿no? Luego están, ¿no?, los asesinatos de periodistas, las violaciones graves a los derechos humanos, y tenemos instituciones que desde un escritorio están tratando de hacer las cosas. No, hay que bajar a tierra, hay que respaldar a los ciudadanos, si no de nada sirve en democracia, que hagamos cosas desde un escritorio. Justo lo que decía, no es posible decir, pues, cuántos actos de corrupción se previnieron, pero si no existieran estos elementos, probablemente la situación sería todavía peor. Gobierno abierto no es igual a anticorrupción, gobierno abierto es igual a herramienta que genera, digamos, del 50% que hablábamos de la prevención, yo diría hasta el 40%. Contribuye a prevenir la corrupción, pero, decíamos, se requieren políticas integrales, no solo de transparencia y participación. Además de gobierno abierto, se requiere fomentar la cultura de la legalidad, ética, integridad, coordinación interinstitucional, que eso es lo que está intentando hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, vía su política nacional anticorrupción, integración y participación también del sector privado y el sector social. Finalmente, para no aburrirlos más, es importante mencionar esto. Esto lo extraje de la Política Nacional Anticorrupción. Y dice, y aquí les pongo ahí para finalizar algunas ideas para las empresas que pueden utilizar para combatir la corrupción al interior y también para mejorar, digamos, las acciones que pueden ser hacia el exterior. Para hablar del control de la corrupción, dice la Política Nacional en su diagnóstico, es importante promover e implementar estrategias de integridad empresarial. Es fundamental, porque las empresas que, así como las organizaciones públicas, son espacios que, estando organizados, están expuestas a riesgos tanto internos como externos de corrupción, ya que al momento de realizar trámites al gobierno, concursar en procesos de licitaciones, acordar con proveedores, pues son susceptibles de generar corrupción. ¿En qué casos? Bueno, soborno, tráfico de influencias, acceso a la información privilegiada, fraudes internos, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, es aquí que en uno de los 4 ejes de la política de nacional anticorrupción se establece el involucramiento social en el control de la corrupción, y esto a través de algunas prioridades, lo que se busca es justamente que exista mucha mayor vigilancia, colaboración y co-creación, que exista una corresponsabilidad de integridad empresarial para controlar este tipo de, de actos de corrupción, como el cohecho internacional, tipificado también en el Código Penal Federal, entre otras normas y leyes. Bueno, es así también finalmente como que no es posible solo hablar de corrupción en el sector público, sino también en el privado, afectando los intereses de la organización, pero también afectando los intereses públicos. Como decíamos, para que exista una oferta de corrupción, pues también debe de haber una demanda. Los sectores público y privado pues también pierden por estas transacciones ilícitas, y la ciudadanía en general pierde, ¿no? Ya hablábamos del tema del jarabe para la tos, lo cual fue un hecho bastante lamentable, pero es un hecho que retrata firmemente, fríamente, las consecuencias hasta incluso fatales de la corrupción, ¿no? Bueno, ahí está el socavón también, ¿no?, donde murieron 2 personas. Es importante entonces también hablar de acciones de prevención y control de la corrupción al interior de las organizaciones privadas. Algunas recomendaciones que yo les hago, bueno, este diagnóstico que hace la Política Nacional Anticorrupción y en la experiencia que yo he tenido también es que hay situaciones que en realidad las empresas no están tomando en cuenta. Uno,
la creación de unidades de inteligencia y denuncia de actos de corrupción al interior de las empresas. Pocas empresas lo tienen y de hecho en el diagnóstico se manejó como que era casi nulo. Es necesario destinar, pues a lo mejor no una unidad, pero sí una o dos personas que se encarguen justamente de investigar y de ofrecerles a los, a los empleados de la empresa, pues un número donde puedan denunciar, protegerlos o tener medidas claras de protección a estos denunciantes de los actos ilícitos para que no vean mermado, digamos, su trabajo o sean víctimas de consecuencias por esa propia denuncia. Es bien importante también tener manuales de organización y procedimientos claros que no dejen espacio a interpretaciones. A veces lo que sucede es que pues ya no se sabe si fulanito o sutanito debe de hacer esto, entonces lo empieza a hacer uno y el otro le reclama y le dices, ¿por qué lo estás haciendo? Pues no dice nada quién lo va a hacer, ¿no? Y entonces pues nadie lo vigila, es una persona en situación de poder con poca vigilancia, la cual pues tiene discrecionalidad para utilizar los recursos públicos a su antojo. Y si es una persona muy ética, muy íntegra, pues no lo hará, pero pues no podemos confiar en que las personas lo sean. Un poco también el combate a la corrupción se refiere también no solo a esperar lo mejor de las personas, sí un poco, pero también las personas necesitan saber que hay sanciones, que hay incentivos, incentivos negativos para no hacer actos ilegales. Eso es muy importante. No podemos depender de la buena voluntad de las personas. Eh, Poco desarrollado el tema de la promoción y difusión de códigos de conducta dentro de las empresas y ética, ni sistemas de control y vigilancia de los mismos, es decir, de los códigos de ética y su aplicación. Existe muy poco. Existe casi nula capacitación también en materia de integridad, por lo cual se recomienda pues hacerlo y socializar al interior de la empresa qué significa soborno, qué significa conflicto de interés, cohecho, lavado de dinero, cualquier delito o conducta ilícita. Esto significa, si tú lo haces, tienes esta sanción y doy parte a las autoridades en el caso de ser necesario. Y ahora, si al exterior, pues también eh, colaborar con los comités de participación ciudadana de los estados, el nacional, estos espacios de gobierno abierto que también están destinados a ser espacios donde los ciudadanos y los grupos y las empresas también pueden participar para denunciar oportunamente estos actos que puedan ser perseguidos por la autoridad y también exigir a los sistemas locales anticorrupción o los nacionales, pues también no solo la participación en el diagnóstico, sino también la participación en la vigilancia de cómo está funcionando el sistema local anticorrupción, está cooptado, lo puso el gobernador o no, funciona, no funciona, hay recursos, no hay recursos, en fin. Esas son algunas recomendaciones de manera muy general que yo les hago. La verdad es que traía ahí algunos otros temas, pero me parece que de manera general lo he abordado en su totalidad. Yo lo dejaría hasta acá. Me gustaría escuchar sus preguntas, sus opiniones y solo finalizo, digamos, diciéndoles que pues todas estas acciones, como decía la gran luchadora social del siglo XX, pues todas estas acciones de gobierno abierto, de transparencia, de legalidad, de ética, de integridad, de no transgredir las normas, de no violentar procesos, no capturar, tratar de pensar más en lo colectivo que en lo particular, pues es algo a lo que yo me he dedicado a lo largo de toda mi vida profesional y la verdad es que es algo que me apasiona mucho hacer. Pero a veces, pues la verdad es que la realidad es más abrumante que las aportaciones que uno hace o lo que realmente empieza a suceder. Entonces, frente al estado actual de las cosas, ¿no? De falta de voluntad política para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, la captura del Estado, los grupos de poder, en fin, todas las cosas que tenemos, ¿no? El gran problema que hay de corrupción en licitaciones y contrataciones públicas, que ahí está la clave de la corrupción en México. Este es donde más dinero se va, digamos, en corrupción. Eh, y decía Teresa de Calcuta, bueno, a lo mejor estos esfuerzos podrían parecer una gota en un océano, pero pues ese océano sería menos si faltara esa gota. Yo los invito a día a construir de nuestro país un país mejor para nuestros hijos, mejor para nosotros mismos, pensando en que lo que sembremos hoy a lo mejor no lo vemos cosechado, lo cosecharán nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras. ¿En qué momento vamos a empezar a preparar ese país que queremos ver, aunque no lo veamos, y ser los fundadores de un nuevo país en donde la corrupción sea un fenómeno controlado,
donde los ciudadanos sean mucho más solidarios, más empáticos unos con otros. ¿En qué momento empieza una conducta ilegal? ¿En qué momento empieza la transgresión de una norma, que es pasarse un semáforo y pagar hasta robar miles de millones de pesos, robar medicinas, ganarse un dinero y matar gente irresponsablemente dando jarabes para la tos? En México estas cosas pasan y pasan mucho. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Y cómo nosotros, desde estas trincheras, desde estas pequeñas gotas que podamos dar, podemos con nuestra participación, con nuestra valentía, con nuestra preparación, con nuestro entusiasmo, empezar a generar estos cambios. Las instituciones públicas han dejado mucho que desear en algunos casos. Lo que hay que hacer es apropiarnos de ellas, en el buen sentido de la palabra, vigilarlas y hacer que esto sea una realidad. El gobierno abierto es una alternativa y tiene que ver con elementos que propician justo eso, la apropiación del espacio público y que los ciudadanos seamos partícipes de la transformación social. Poner en el centro de la atención pública al ciudadano. Eso hay que tener mucha paciencia y se logra con mucho esfuerzo, pero se puede. He sido testigo de ello, he sido testigo cómo ha habido transformaciones en estos estados, he sido testigo cómo ha cambiado la vida de las personas, cómo ha cambiado o mejorado su calidad de vida. Entonces, creo que es una apuesta que todos tenemos que hacer y dar en la medida de nuestras posibilidades. Yo lo dejaría hasta acá, les agradezco mucho, Lourdes, Fabián, y quedo atento a sus preguntas o comentarios para poder charlar y dialogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, una plática muy, muy interesante. Híjole, hay muchos puntos que uno podría rescatar sobre un tema tan vasto, tan complicado. Pero bueno, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, quisiera rescatar algunos puntos que tocaste. Algo que me parece fundamental es que tratas a la corrupción como una enfermedad, al símil del COVID, en este caso, pero es verdad, la corrupción es una enfermedad que poco a poco va permeando en distintas partes de nuestro sector hasta pudrirlo completamente, ¿no? Algo que en nuestra sociedad, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, pugna mucho es por llevar un excelente control de los tiempos en las obras, de los costos en las mismas y la calidad sobre todo. La calidad jamás puede verse comprometida. Reduce en mayor medida la calidad y esto pues puede tener repercusiones muy severas, ya lo decías tanto con el ejemplo de los jarabes para la tos, en el sector de la construcción comentaste el socavón y como esos en la vivienda, donde ya se comprometen vidas humanas, ¿no? Innegablemente el sector de la construcción tiene la percepción, la triste percepción de ser uno de los sectores más corrompidos. ¿Cómo podemos hacer que esto cambie, que eso se transforme? ¿Cuál podría ser tu opinión o tu punto de vista en cómo podemos hacer que el sector de la construcción se transmita tal como es, ya que es un sector que siempre se preocupa sobre todo por la seguridad? Hay muchas leyes que favorecen la seguridad de las obras y las construcciones. Sin embargo, tenemos ese estigma de ser los malos siempre, ¿no? Los corruptos, los del dinero, etc. ¿Cómo podemos quitarnos eso, Francisco? Muchas gracias, Fabián. Pues sí, es una pregunta muy interesante porque existen muchas herramientas, muchas leyes que, por ejemplo, las leyes de anticohecho, que fueron publicadas hace unos 5 años más o menos, ¿no? Este reforzamiento de medidas para tipificar como delito grave justamente el soborno, el cohecho internacional. Está algunas herramientas como el estándar de contrataciones abiertas que mucho se ha he dicho y tratado de implementar por el gobierno federal. Y sin embargo, hay una cosa que creo que tenemos que tener todos muy claro. Las herramientas son insuficientes, hay vacíos en las propias leyes. Está Compranet también. Hay vacíos también en las leyes
que no permiten, digamos, o que permiten que los propios servidores públicos pues pidan parte de la contratación y si no, pues no se participa a veces, ¿no? Me parece que sería como algo iluso pensar que con los medios que hoy tenemos se puede controlar el tema de la corrupción en las contrataciones públicas. Em, una de las cosas que es bien importante hacer notar es que esta integración que hablaba yo del Sistema Nacional Anticorrupción está en pañales, está empezando. Para que nosotros podamos ver efectos positivos, necesitamos que, digamos, se estructure todo el sistema. Hay muchos pendientes, faltan nombrar personas para que el sistema se integre, y eso tiene que ver con la falta de voluntad política, ¿no? De nuestras actuales autoridades, ¿no? Y de ver la corrupción como un mal, del pasado en fin, de no creer que en México existe, y de que todos nos vamos a portar bien. Necesitamos sanciones, necesitamos controles, necesitamos educar, necesitamos capacitar, necesitamos muchas cosas. Yo creo que es complejo que de hoy para mañana pueda haber un cambio real que se observe. Yo creo que estamos hablando de una inversión a largo plazo, a mediano a largo plazo, estoy hablando de 15, 30 años. Entonces, pero para que eso se dé, para que esos incentivos negativos, para que existan un servicio público de carrera que funcione, para que exista, digamos, sanción, vigilancia, poca discrecionalidad, más información, se necesita articular un sistema o varios sistemas, que es el de transparencia, el de fiscalización, el contable, el de auditoría, y el anticorrupción, digamos, esas estructuras y de sanción, ¿no? Con la fiscalía también, para generar en torno a una política pública acciones contundentes en prevención y en combate. Pero hoy por hoy, lo que se puede hacer, y era una de las recomendaciones que decía yo, oye, participé en este proceso de licitación, me están pidiendo tanto, ¿no? Oye, voy a hablar con el Comité de Participación Ciudadana, con el Sistema Local Anticorrupción, voy a generar este mecanismo, lo voy a denunciar en los medios de información, en fin, ¿no? Yo creo que tarde, México ha llegado tarde al control de la corrupción, pero ha llegado. Entonces, no quiero sonar pesimista, más bien quiero decir que necesitamos paciencia. Yo creo que esto funciona, pero necesitamos voluntad política, necesitamos darle tiempo, necesitamos integrar de mejor manera en toda la República estos sistemas, necesitamos que las políticas permeen, y una vez que eso suceda, vamos a empezar a hablar de resultados. De alguna forma, pues tiene que ver más con el interior de las organizaciones, ¿no? Hacia el interior, que una forma de transformar, digamos, o de controlar la corrupción que decíamos, es el sector privado, y estas recomendaciones muy puntuales, ¿no? Denunciar, participar, capacitar, vigilar, inhibir, eh, y bueno, actuar. Perfecto, muchas gracias, Paco. Bueno, continuando con los comentarios que tenemos aquí, dudas y comentarios, recuerden que es a través de la plataforma Slido, con el hashtag SMIA. Nos comentan aquí, ¿cuáles son los puntos claves que han logrado disminuir la corrupción en otros países? Pues punto número uno, por ejemplo, Reino Unido, justo lo que decía hace rato. Reino Unido siembran para cosechar en 100 años, ¿no? Esa es la gran diferencia entre nosotros y nuestra política y nuestro sistema político. Queremos que las cosas se sucedan en 3 años, porque si no, los resultados no dan, entonces ya no me alcanza a presumirlo, ¿no? No, ¿no? Por ejemplo, estos de Reino Unido tienen una iniciativa que se llama COST, Transparencia en el Sector de la Construcción, bien interesante, que nuestro país no ha querido entrarle. Le entró Jalisco y le entró Nuevo León, los gobiernos de los estados, la verdad, bien interesante ahí. El país como tal no ha querido entrar desde hace mucho tiempo, pero justamente eso, ¿no? Y yo le preguntaba, me acuerdo a Peter Matthews, que es, digamos, el director ejecutivo, y le decía yo, oye, pero pues es que yo no veo que se mueva esto, yo no veo, no tienes tantos países, no está, porque estaban tratando de ingresar más países. Le digo, yo no veo cómo esto les vaya a generar inmediatamente resultados, Peter, ¿no? Sobre todo a los países que están queriendo entrar, dice, no te preocupes, esto en 40 años, 50 años va a ser algo que va a ser necesario. Y yo me quedé, hijo, 40 años, cabrón.
¿no? Nosotros somos muy cortoplacistas, ¿no? Y estamos pensando en 3 o 6 años, ¿no? Hay que pensar a largo plazo. Otro de los puntos que se platicaba, más bien que se decía estos países nórdicos, pues llevan mucho tiempo haciéndolo, pero el tema ahí es que un tema importante a hacer notar aquí es que las instituciones que imparten justicia y sancionan actos ilícitos sí funcionan. Em, es como la política esta de Ciudad de México del torito, ¿no? Que llegara quien llegara, te metían al torito si venías alcoholizado, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta el gobierno de la Ciudad de México que funcionaba y empezaron a disminuir los accidentes de tránsito porque sí o sí, fueras quien fueras, entrabas al torito si venías alcoholizado. Es una, perdón, lo bobo del ejemplo, pero cuando la gente empieza a ver que sí hay consecuencias de un actuar irresponsable o ilícito, empieza a actuar de diferente manera. Y en México eso todavía no sucede. No hemos sabido sancionar de forma adecuada. Existe una captura en muchos casos del sistema de justicia en México. Entonces, si no hay consecuencias de un acto ilícito, lo más fácil es que haya las violaciones a estos sistemas de orden público. Entonces, inversión a largo plazo. Punto número 2, Estado de Derecho, aplicación de la ley, sanción. Y punto número 3, capacitación, educación cívica desde pequeños, ¿no? Este tipo de temas y este tipo de cosas se ven pues desde la primaria, la secundaria. De hecho, ya en los países nórdicos ahorita están destinando un año de habilidades socioemocionales también, de empatía, de no, digamos, intervenir o molestar al otro, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Dijo, es cómo obtengo yo, no me importa que no haya vacunas, yo, mi grupo, yo, mis cosas, mi bienestar, ¿no? Llegamos a un momento en donde no nos importa que la gente muera, no nos importa que la gente se quede sin comer, ¿no? Nos importa tener los bolsillos llenos, digo, no hablo por mí, ¿no? Pero si no hay sanciones, incentivos, pues difícilmente la gente va a dejar de pensar así, ¿no? Este, yo vería esos 3 puntos, Fabián. Muchas gracias. Bueno, y diagnosticar, perdón, diagnosticar, o sea, ellos tienen muy claro cuáles son las áreas vulnerables del Estado en cuanto a corrupción. Y nosotros lo tenemos muy claro, pero no pues hasta apenas lo estamos diagnosticando, hasta apenas tenemos una política nacional anticorrupción. Si no sabemos dónde están nuestras debilidades, pues difícilmente podemos abordarlas, ¿no? Es como querer tapar una coladera con un diurex, ¿no? Digo una coladera, una regadera con un diurex, ¿no? Pues el problema está en la llave, no en la regadera, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Nos comenta el ingeniero José Luis Olvera sobre la corrupción. ¿Cuál es el efecto sobre la desigualdad social? ¿Aumenta la pobreza y la diferencia de clases? Sí, efectivamente. Vaya, digamos, lo que platicábamos hace rato es al destinar recursos públicos para el desarrollo social o para generar programas pues de abasto, de integración social o generar programas de desarrollo o de salud, evidentemente al no llegar a a esos objetivos, pues va generando mayor desigualdad social, por supuesto, ¿no? Los pobres se van haciendo más pobres y los pobres pasan a ser pobres extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque para lo que debería de servir el Estado, además de tutelar sus derechos, sino integrarlos a la sociedad con estos programas y con este tipo de acciones, pues lo que sucede es que ni se integran ni atiende sus necesidades, por el contrario, necesitas invertirle para que tú puedas tener una obtención de un trámite, un servicio o algo por el estilo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Se acentúa la pobreza, por supuesto, y este país es la doceava economía del mundo y ya vieron los costos que genera y aún así es la 12ª economía del mundo. Imagínense del dinero que estamos hablando y alcanza para eso. Imagínense si pudiéramos controlar, sancionar
y prevenir la corrupción. Híjole, complicado. Nos comentan, ¿consideras que aplicar las leyes de manera discrecional es una forma de corrupción? Sí, por supuesto, lo platicábamos. Eh, y es una forma de corrupción que hablábamos que era captura del Estado. Leyes a modo que benefician a grupos, que benefician a empresas, que benefician a particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema este de la ley de los etiquetados, que no que no querían que no querían que saliera hasta ahora, ¿no? Que ya, pues, ya los productos con azúcar, pues ya les tienes que poner el etiquetado, ¿no? Hubo ahí muchas personas que intervinieron. La forma discrecional en que se hacía este tipo de leyes era que, pues, que no pasaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban los grandes consorcios y grupos presionando para que eso no sucediera. Entonces, sí, por supuesto, la aplicación discrecional de las leyes es una forma de corrupción y se llama captura del Estado. Okay. Nos comentan aquí también sobre tu presentación. ¿Los costos de corrupción presentados son anuales, solo en México o a nivel mundial? ¿Y son en miles de millones de pesos o de dólares? Em, Son dólares, sí, son cifras del Banco Mundial. Perfecto. Te felicitan, excelente plática, Francisco. ¿Cómo se puede hacer uso de la tecnología actual para el combate a la corrupción? Saludos. Eh, bueno, efectivamente, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que no es necesario tanto ir a la oficina para ser productivos. Este, también nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra casa. Entonces, la tecnología, pues, nos ayuda a que, por ejemplo, en el tema de compras públicas, pues existan controles mucho más precisos para evitar que existan transacciones directas, sino más bien a través de plataformas electrónicas que buscan controlar que estas transacciones no se den. Evidentemente, la tecnología nos ayuda a tener información, nos ayuda a participar mejor, a vigilar, a transmitir información, a estar conectados y efectivamente, pues nos ayuda también a tener ojos en todos lados y a ejercer de manera mucho más plena nuestras libertades y por lo tanto, pues también exigir una rendición de cuentas pública efectiva. Gracias. Finalmente, para terminar esta sección, nos comentan, ¿qué medidas tenemos los ciudadanos para participar y verificar que los organismos lleven a cabo de manera correcta las medidas del gobierno abierto? Hay los organismos lleven a cabo, los organismos garantes, supongo que se refieren. Existe el Sistema Nacional de Transparencia, cuya cabeza es el Instituto Nacional de Transparencia. Este Instituto Nacional de Transparencia emite criterios y ha emitido planes de acción y convocatorias que definen claramente cuáles son los pasos que tiene que seguir una institución o un estado para considerarse, digamos, abierto. Entonces, sí, existen en cada uno de los estados organismos garantes de la transparencia y existe el nacional. Sería contactar directamente a los organismos garantes y decirles, oye, nuestro estado va así o no tiene un secretariado, no va así y quiero participar, ¿no? Eso es posible hacer, para eso fueron creados estos mecanismos y se puede hacer en la medida en la que nos acerquemos y exigir que se cumplan los criterios de apertura también. Una cosa es que existen estos mecanismos y haya casos exitosos de resoluciones de problemas, pero otra cosa es la inversión que han hecho las propias instituciones y los organismos garantes en torno a mejorar sus niveles de transparencia y participación, que como vimos estamos en una calificación reprobatoria en nuestro país. Entonces, pues por un lado exigir que existan estos mecanismos, que exista información, que exista cumplimiento de los indicadores, pero por otro también que en esta medición de la métrica de gobierno abierto, por ejemplo, si una institución tiene pues punto 40, pues ¿qué estás haciendo, no? No estás cumpliendo con la ley, no estás dando información, no estás diversificando tus medios de participación y creo que por ahí puede ser, digamos, por donde podemos intervenir. Muchas gracias, Paco. Sin duda alguna es un tema que nos puede llevar muchísimas más pláticas. Eh, Como vemos, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero
Creo que todos nos hemos llevado hoy muy buenas ideas para reflexionar, muy buenas cosas en las que podemos hacer. No podemos pensar que ya todo está perdido y la corrupción va a ganar y la corrupción va a ser siempre impuesta, ¿no? Está en todos nosotros hacer lo mejor que tengamos con nuestras herramientas y algo que nos queda muy claro, que nos decías, Paco, usarlas, ¿no? No quedarnos callados, no quedarnos como, pues así es nuestro país y que le hacemos. Creo que nos toca a nosotros empujar para que las cosas sean diferentes, y no, bien como decías, para nosotros actualmente, 10, 15, 20, 30 años, tal vez el tiempo que tenga que suceder, pero que nuestro país realmente sea un referente en lo que es la anticorrupción. Muchísimas gracias, Paco. Terminamos por este momento esta sesión de preguntas y respuestas. Y doy la palabra a nuestro presidente, Lourdes. Por favor, adelante. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu tiempo, por tu participación con nosotros. Creo que, si bien como mencionas, no es posible acabar con la corrupción, es importante y necesario que contribuyamos en lo que podemos, a manera de que podamos disminuirla. Creo que nuestra ética profesional juega un papel fundamental para ello y es responsabilidad de nosotros como ciudadanos hacer de este un mejor país. Francisco, pues para mí es un honor entregarte este reconocimiento a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores por tu participación en el ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería, con el tema Gobierno Abierto como una herramienta de combate a la corrupción. Gracias por compartir tu conocimiento con nuestra comunidad. Creo que es algo muy importante el tema que estamos manejando, sobre todo por nuestra participación en el sector, que ahorita, pues, como hemos mencionado, es uno de los más afectados por este tema, ¿no? Gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos también haya sido de utilidad la información proporcionada y los invito a que sigan participando con nosotros en este ciclo de conferencias. También los invito a unirse a nuestra sociedad, como anteriormente habíamos mencionado, para que puedan participar activamente con nosotros, y nuestro objetivo es acercarnos a ustedes y proporcionarles herramientas como estas para la aplicación de la administración en la ingeniería mediante cursos, webinars y otros foros. Gracias por su asistencia y esperamos que en nuestra siguiente conferencia se encuentren con nosotros. El ingeniero Ponce estará hablando con nosotros. Él es el coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles. Gracias. Cedo la palabra a Fabián. Muchas gracias, Lourdes. Pues no nos queda más que agradecerles a todos los participantes que hayan estado conectados en vivo a esta plática. Agradecer también a aquellos que se conecten posteriormente. Como lo comenta Lourdes, los invitamos a la próxima plática dentro de 15 días, que será a cargo del ingeniero Francisco Ponce y Córdoba, es el coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México, con la plática Toma de Decisiones con base al flujo financiero de los proyectos. El día 23, como siempre, a las 5 de la tarde. Y de igual forma, invitarlos a que sean parte de nuestra sociedad. Entre más seamos, más cosas podemos lograr. Dentro de poco estén pendientes a nuestras redes sociales, ya que estaremos subiendo algunos formatos para la inscripción. Como lo comentó Lourdes al principio de la plática, entendemos la situación que está pasando no solo en nuestro país, sino a nivel global con la cuestión del COVID. La parte financiera ha sido un poco afectada, por lo que la coordinación tomó la decisión de que en este periodo no se cobrara la inscripción a los nuevos miembros ni a aquellos que querían regularizar su situación con ESMIA. Bueno, no nos queda más que agradecer muchísimo. Paco, de nuevo, muchísimas gracias. Un fraterno abrazo. El agradecido soy yo. Pues muy bien. Igualmente, el agradecido soy yo, Fabián y Lourdes, y a todos los que nos sintonizaron. Estoy muy a la orden para cuando lo requieran. En verdad, también les mando un abrazo fraterno, agradeciendo pues la invitación, muy contento, gracias por el reconocimiento y estamos al orden para lo que necesite. Esperemos que no Gracias. sea la última plática que tengamos. Aún quedan muchos puntos que aclarar. Yo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco, Claro que sí. luego, Muchas Lourdes. gracias. Gracias. Y a todos los que se conectaron con nosotros, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.